Que Dios bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es corazón, mente y fuerza. Empezamos. Muy bien, mis hermanos. En la actualidad existen ciencias, ramas, y vamos a inclinarnos un poquito en la rama social, la área de psicología. Estas tres palabras, corazón, mente y fuerza, en la actualidad son muy utilizadas por los psicólogos modernos para describir lo que es parte de la personalidad humana. Ahora, cuando hablamos sobre el corazón, porque recordemos corazón, mente y fuerza, se habla sobre sentir las emociones, la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de la mente, mis hermanos, es todo lo que pensamos, todo lo que pasamos dándole vueltas a las cosas, pero también es la capacidad de lo que es entender, aprender y conocer. Eso es en cuanto a la mente. Ahora, en cuanto a la fuerza, se refiere a la voluntad. Se me olvidaba algo importante. Cuando se refiere al corazón, se refiere a la parte de las emociones, que ya los vimos. Cuando se refiere a la mente, es la parte intelectual. Todo aprendizaje que pueda tener esa persona y cómo se va desarrollando en su vida diaria, en la parte intelectual. Y cuando habla sobre fuerzas, se refiere a lo que es la voluntad de la persona para hacer o no hacer las cosas a la hora de tomar ciertas decisiones. Ahora vean el significado de esta misma palabra. La voluntad de una persona es aquella parte de su yo interno que le permite tomar decisiones y controlar sus acciones. La voluntad hace posible que una persona haga o no haga algo sobre lo cual ha tomado una decisión. Estamos viendo, mis hermanos, lo que es el significado de lo que es la voluntad, o sea, esa fuerza, eso de que yo digo voy a hacer esto, ¿qué es lo que me impulsa? ¿Cuál es mi voluntad? No sé si ustedes han escuchado que es que esa persona tiene mala voluntad, o sea, al final tiene la voluntad, pero es una voluntad que no es como decir qué buena voluntad, sino que es una voluntad que no es favorable para lo que se necesita de ese momento, para que pueda actuar diligentemente para ayudar a tal situación o a una persona. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esas tres palabras? Esas tres palabras surgen porque en el templo estaba Jesús y llegan esos doctores de la palabra, unos saduceos, a preguntarle al Señor Jesús que al final la ley, ¿en qué se resume? Entonces ahí es donde salen esas tres palabras. Lean conmigo. Marcos 12, 29 al 34. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él.
y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Aquí vemos, mis hermanos, claramente que los fariseos, bueno, también estaban los saduceos, donde tratan de tentar a Jesús como para ponerle una trampa. Y vemos que le dicen, ok, Señor, a ver, entonces dígame, al final de cuentas, ¿cómo se resume la ley? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, aquí no les comenté sobre el alma. Y vean lo que encontré del significado de la palabra alma. La palabra alma es una traducción de la palabra griega psique. El estudio de la psicología se ocupa de los pensamientos, sentimientos y acciones de las personas. Es decir, tiene que ver con todas las partes de la personalidad humana. Ahora, lo que hace Jesús al responder es que resume todo en la palabra alma, que se subdivide en las tres palabras que es el tema de hoy: corazón, mente y fuerza, que esas son emociones, el intelecto y lo que es la voluntad. ¿Ven qué bonito? Cómo uno va logrando desmenuzar estos detalles cuando el alma se divide en el corazón, que son las emociones, la mente, que es el intelecto, y por supuesto lo que son la fuerza, o sea, la voluntad, que ya vimos con detalle cuál es el significado de esas tres. Ahora, lean conmigo lo que dice Proverbios 3, del 1 al 8. Dice el título, exhortación a la obediencia. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. O sea, corazón, las emociones que a veces nos juegan un papel traicionero. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, ojo, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio. Ahí hablamos sobre la parte intelectual, sobre la mente. Vean cómo se va entrelazando. En tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Estamos viendo parte de toda esta cita, dice, no seas sabio en tu propia opinión, o sea, de su conocimiento, que repito, Dios nos da el cerebro, la inteligencia para entender las cosas, pero dice, no sea sabio en su propia opinión. ¿Por qué? Porque nuestra mente es muy limitada, entonces ahí es donde nuestra confianza tiene que venir de Dios. Nuestra confianza, la sabiduría, tiene que venir de lo alto. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de lado a Dios y ponemos de primero mi mente, mi intelecto? Soy sabio en mi propia prudencia, y con eso basta. Por eso Jesús le contesta a los escribas y los fariseos que tenemos que amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, o sea, encerrando todo. Porque recordemos, alma está compuesto por el corazón, por nuestra mente y por nuestras fuerzas, que es corazón, emociones, mente, intelecto y fuerza, la voluntad. Ven cómo vuelve todo un principio, como un ciclo. Entonces, mis hermanos, vemos donde existen hoy por hoy religiones, donde hay miles de religiones que, aclaro, no deberíamos de profesar ninguna religión porque la religión la puso el hombre, sino que más bien nosotros tenemos que
ser seguidores de Cristo, lo que dice el manual de vida y punto, se acabó. Pero las religiones surgen, ¿por qué? Me hago sabio en mi propia opinión, mi sabiduría terrenal, entonces comienzo a leer la Biblia, entonces digo, mira, esto no me parece, yo no voy a estar de acuerdo, voy a inventarme una religión. Así salen las religiones, por eso dice, amarás al Señor con toda tu mente, el intelecto, o sea, nuestra mente tiene que estar entregada a Cristo, mis hermanos, y no nuestra mente solo sujetarse o el conocimiento de esta carne. Por eso el mundo está como está, porque pensamos que no necesitamos de Dios, el Dios superior, el único Dios, y nos endiosamos, donde decimos, no, es que la Biblia tiene muchos vacíos. No, es que la Biblia tiene muchas contradicciones y un montón de cosas. Entonces se ve claramente que el intelecto, si no está bajo la supervisión de Dios, porque Dios no obliga a nadie, nosotros le decimos a Dios, Dios toma control de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, y Jesús hasta en Getsemaní dice, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces vemos claramente que también la voluntad, o sea, las fuerzas que nosotros tenemos, tienen que estar bajo la cobertura de Dios, mis hermanos. Ahora vean, les voy a leer 3 ejemplos que tengo anotados por acá. Vean qué interesante cuando el corazón, la mente y las fuerzas, una comienza a falsear, porque las 3 tienen que funcionar al mismo tiempo, porque si una falla, es como una pata de un trípode, se va a caer. Vean qué interesante. Vean, ojo, dice, cuando alguien se enamora de un no creyente, eso es un ejemplo, y se casa, con ello permite que sus emociones distorsionen tanto la voluntad como el intelecto. Esto aplica para muchas cosas de la vida, pero en cuanto a cosas de noviazgo después de casarse, la Biblia siempre enfatiza que no hay que unirse en yugo desigual, que comunión tiene la luz con las tinieblas y demás, pero al final de cuentas, una de las 3 áreas, corazón, mente y fuerza, o sea, las emociones, intelecto y voluntad, en este ejemplo prevaleció. ¿Cuál fue? Las emociones. Uy, es que es tan lindo. Uy, es que es tan linda. Es que me trata bonito. Es que aquí, que allá. ¿Y es cristiano? No. Entonces vemos que la voluntad y el intelecto fueron opacadas por el corazón, por las emociones. Aunque nos digan, pero es que ese muchacho no te conviene, mi amor. Mi amor, esa muchacha no te conviene. O sea, las otras personas, la parte intelectual, la parte de la razón, les quiere hacer ver a esa persona que está cegada por el corazón, las emociones, y dice, mire, no, es que esta persona vea esto, y comienzan a verle un montón de cosas que no le van a beneficiar en su vida personal, su vida de noviazgo, su vida matrimonial, si fuera el caso que se casan. Entonces vemos que lo que es la voluntad y el intelecto, cero, porque está predominando la parte emocional. Y esto lo he conversado con muchas personas en cuanto a las emociones, que uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando uno está enojado, a veces uno dice cosas que uno no tuvo que haber dicho. O hacemos cosas que no tuvimos que haber hecho. Pero si uno está contento, no, pero esa no tiene nada de malo, dirían algunos. No, claro que sí. Porque a veces esa emoción está fuerte de la alegría, qué sé yo, que un vendedor de carros, de motos, y ya tenemos nuestro vehículo de transporte, y tal vez son esos vendedores buenísimos, ¿verdad? Que le venden lo que sea. Uno dice, uy, sí, qué bueno, yo lo quiero, a última tecnología, súper económico, caballos de fuerza, guau, qué bueno. La emoción me está llenando y me está cegando, y al final digo, sí, está bien, dígame dónde firmo la ficha crediticia, yo no sé qué. Y al final pasa la emoción, bajó. ¡Qué torta! Y ahora, ¿cómo hago para pagar esto? Es que me ganó la emoción.
donde vemos que la voluntad y el intelecto no estuvieron ahí presentes. Como que la parte del corazón, la emoción, el intelecto y la voluntad, las fuerzas, vayan para allá, déjenme solo en este momento porque yo lo voy a resolver. No, aplica también para un noviazgo y para un montón de cosas. Vean el segundo ejemplo. Por otra parte, el que es diligente en estudiar la Biblia día y noche, pero no hace ningún cambio en su vida, no permite con ello que su intelecto afecte sus emociones y la voluntad. O sea, son esas personas que es una Biblia con patas. Tienen la cobertura de atrás de la Biblia y la parte de adelante. Andamos así, somos una Biblia. Me sé todas las citas bíblicas, estoy aquí, pero no tengo la voluntad de ejecutar lo que dice el manual de vida. Donde se ve mucho, y es curioso, donde se ve mucho en redes sociales, gente alcohólica, metida en drogas, indigente, como se les dice, donde yo he podido ver en esas redes sociales que comienzan a citar citas bíblicas y dan como una breve enseñanza. Entonces ahí es donde aplica eso. Tienen el intelecto, conocen la palabra, pero sus emociones nulas. El corazón nulo. En la parte de la voluntad, de esa fuerza de que yo voy a ser obediente a lo que dice el manual de vida, de lo que yo ya he aprendido, nulo. Tienen que haber las tres, hermanos. Ya vimos que si solo nos gana el emocionalismo, estamos mal, porque dejamos la parte de la razón a un lado. Siempre, repito, no la razón humana, sino la razón, la sabiduría que viene de lo alto. Ahora vean el tercer ejemplo. Dice, el creyente que obedece estrictamente, por ejemplo, los 10 mandamientos, pero sin sentir en su corazón amor por Dios o por los demás, es controlado por la voluntad, ojo, sin dejar que ésta afecte sus emociones y su intelecto. Ahí se me ocurre, se me viene a la mente los fariseos. Los fariseos sabían la palabra de Dios así. Los fariseos, a pesar que dirían popularmente eran de lo peor, porque todos ellos fueron los que andaban buscando de caer, ponerles trampas a Jesús. Los fariseos, a su manera, procuraban cumplir lo que decía la ley, pero pisoteando a los demás, exaltándome yo. Mírenme, aquí que allá. Señor, y hay una cita donde dice, Señor, gracias porque no soy como este publicano, pecador. Porque yo sí hago esto y hago lo otro. Vanagloria, exaltación. Entonces, ¿de qué sirve tener tanto conocimiento si ese conocimiento no es afectado su corazón, su emoción, compadecerse con la otra persona? Que ese es el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es ese a veces como, no, ese no. Yo solo soy legalista y aquí que allá y pecado y hasta nos volvemos criticones. Y eso lo he dicho varias veces, donde nos convertimos los fariseos del 2022, los fariseos de la nueva era, porque los fariseos que crucificaron a Jesús murieron, pero existen actualmente fariseos, mis hermanos. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? En el principio de la creación, en el libro de Génesis, Dios dice, hagamos a nuestra semejanza, a nuestra imagen, al hombre, hagámosla. Entonces, cuando Adán peca, Adán y Eva fallan, todo eso se distorsiona. ¿Por qué? Porque tenían su corazón, su mente, todas las fuerzas de hacer la voluntad de Dios, porque ellos no fallaban y su mente estaba en Dios. Pero resulta que cuando ellos fallan, todo eso se comienza a distorsionar. Como ahorita, vean, vean, hasta se ve feo. Vean cómo se ve, horrible, como que distorsiona y se oye la interferencia. Como que se ve, pero no se ve legible, pero se medio entiende, no, sí se entiende, pero lástima que no se logra ver bien. Se ve bien, pero lástima que se oye esa interferencia. Ahora sí. Entonces ven, mis hermanos, es exactamente lo mismo. Nuestro corazón
tenemos que amarlo a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y recordemos que eso encierra a amar a Dios con toda nuestra alma. Leamos ahora la siguiente cita. Romanos 7, versículo 18. Dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ojo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Wow, el apóstol Pablo diciendo eso. O sea, dice, yo sé que en mi carne no quiero hacer el bien. O sea, mi carne yo no lo quiero hacer, porque más bien yo quiero hacer el mal. Y eso es lo que hago, dice Pablo. Es exactamente nosotros, donde decimos, Dios, yo quiero mejorar aquí, que allá, y ahí es donde entra la parte del corazón, del juego de las emociones, y ahora sí le voy a poner, y aquí, que allá, y está la parte del corazón, pero no está la fuerza de la voluntad, entonces esa pata falsea. Entonces ahí es donde se ve claramente que tienen que estar las tres siempre al mismo nivel, si no nos vamos a desequilibrar, así de simple. Puede tener las tres patas, pero si las tres patas tienen diferente tamaño o una pata es más corta que la otra, aunque la tenga, no va a ser un lugar de soporte, un lugar de asiento confiable. Tenemos que tener las tres, mis hermanos: corazón, mente y la fuerza, que es la voluntad. Vemos que dice Pablo, él está consciente que esta carne, digamos, él dice, yo quiero hacer lo bueno, pero es que esta carne no quiere, más bien la carne siempre va a querer hacer lo malo. Y quiere hacer lo bueno, pero no lo hace. Entonces ahí es donde tenemos que doblegar la carne, mis hermanos, todos los días. Ahora, esta respuesta que da Jesús se ve reflejado en muchas citas de la palabra de Dios. Veamos algunas, por ejemplo, Salmos 48, dice, el hacer tu voluntad, ojo, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso lo escribe un rey, el rey David. Dice, al hacer tu voluntad, o sea, al yo negarme a mí mismo y decir, no, yo quiero hacer esto, pero lo voy a dejar de lado, renuncio a todo eso y voy a hacer la voluntad del Padre, porque dice, al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. O sea, ve el nivel que tenemos que llegar para decir, la verdad es que hacer la voluntad del Padre me agrada. Aunque esta carne no quiera, aunque se ponga rejega, se ponga rebelde. Y dice, y tu ley en medio de mi corazón, las emociones. ¿Ven? También se habla que cuando habla la Biblia del corazón es de la mente. Ve cómo todo se va entrelazando, la parte intelectual también. O sea, yo sé que esto es pecado. Entonces, como yo sé que esto es pecado, no lo voy a hacer por ahí. Ahora, si yo me doy cuenta que una persona está pecando, voy a tener misericordia, voy a tener emociones y me voy a compadecer de esa otra persona y no lo voy a señalar, aparte de la parte intelectual de saber eso es pecado, como los fariseos. O sea, tenemos que tener las tres, mis hermanos. Ven lo importante y lo interesante de saber estos conceptos, desmenuzándolos poco a poco. Lean conmigo ahora la siguiente cita. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, ojo, sale otra vez esa palabra, de mi Padre que está en los cielos. Todo se basa en las tres. ¿Voluntad de qué? Del intelecto que tengo. ¿De cuál intelecto? Del aprendizaje de la palabra de Dios y la sabiduría que viene de lo alto. Pero no puedo tener solo estas dos, la voluntad ni el intelecto, porque sería un fariseo, porque ellos sabían la ley, ojo, y la practicaban a su manera. Pero tenemos también que involucrar al corazón, la parte de las emociones, compadecernos, dolernos con nuestro hermano. Su dolor es mi dolor. No voy a hacer leña al árbol caído. Tenemos que tener las tres, porque así no funcionan las cosas, mis hermanos. Vean lo importante de desmenuzar este libro de Marcos capítulo 12, del versículo 30. Y vea, ya llevamos más de 20 minutos
y todavía hay mucho que conversar, mis hermanos. Ahora leamos la siguiente cita. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Wow, mis hermanos. Entonces, vean que dice, engañoso es el corazón. Cuando el corazón no está bajo el orden de Dios, dice que es perverso y engañoso. Ahora, cuando nuestra mente, la parte intelectual, no está bajo la cobertura de Dios, nos volvemos fariseos. Y cuando no tenemos el deseo ni la voluntad de hacer lo correcto, nos hacemos malos. Por eso es importante, mis hermanos, que las tres estén. Porque dice, engañoso el corazón que todas las cosas y perverso. ¿Por qué? Porque por medio de las emociones actuamos. Y lastimosamente vivimos en una sociedad tan agresiva, tan emocional, donde le damos rienda suelta a las emociones. Y repito, no es que es tener cuidado con el enojo, con la ira, no. También con la tristeza, porque si la tristeza no es controlada, genera depresión. Si la alegría no la controlamos en ese momento, después decimos, uy, ¿para qué dije que sí? Uy, es que me dejé llevar por las emociones, es que estuvo tan buena esta oferta de aquí que allá, dije que sí, y me apareció un nuevo trabajo y me subieron así, así como haciendo castillos en las nubes, y al final de cuentas renuncié a mi trabajo donde tenía tantos años y ahora tengo este trabajo y más bien se ve como que esa empresa como que no. Emociones. Por eso dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. Todo sale de aquí, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, para ir cerrando, es necesario que no nos dejemos envolver con las influencias de este mundo, donde distorsiona el corazón, la mente y la fuerza que es la voluntad. Leamos ahora la siguiente cita. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ojo, nuestra mente, que sería el intelecto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, véanlo así, esto como les dije al principio, esto es como un ciclo. Si yo logro tener el entendimiento de la palabra de Dios y no me dejo influenciar por este mundo, y si yo logro tener la voluntad de hacer lo que dice la palabra de Dios, todo, en no pecar y un montón de cosas que ya la hemos hablado muchas veces, y le agrego la parte de emociones, donde yo me puedo compadecer con mi prójimo, me uno a su dolor. Les garantizo, mis hermanos, que esa es la fórmula, ojo, la fórmula para estar algún día, sea que Cristo venga por la iglesia o nos muramos antes que Él venga, que podamos estar en el reino de los cielos por toda la eternidad. Pero depende de nosotros si practicamos esas tres. Corazón, mente y la fuerza que es la voluntad. Corazón, emociones, mente, la parte intelectual. ¿Cómo estamos? Tenemos las tres patas, como dicen. Tenemos una pata más larga que la otra. O tal vez en el peor de los casos no tenemos ninguna de las patas. Solo está la tabla así. Entonces, mis hermanos, pongámonos a cuentas con Dios. Pesémonos, valorémonos a ver si efectivamente nosotros estamos cumpliendo con ese mandamiento que Jesús resume toda la ley, que ya sabemos qué es lo que dice, amar a Dios, o sea, con todo. No por áreas, no por sectores, no, mis hermanos, así no sirve. Es, como dicen por acá, todo o nada. Usted decide. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga y nos vemos la otra semana con un video nuevo. Hasta luego.